Pues vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, agradecidos estamos contigo en esta mañana por lo bueno y maravilloso que has sido con cada uno de nosotros. Amén. Permite, oh Señor, que el pan que tú has preparado para esta mañana, para nosotros, Señor, lo podamos digerir de la mejor manera, que lo podamos saborear, Señor, pero sobre todo, Padre, que pueda ser de mucha ayuda en nuestra vida espiritual. Perdona nuestros pecados, dirígenos con tu Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Todos nosotros sabemos que la Biblia es la luz mayor y que el espíritu de profecía, los libros escritos del espíritu de profecía son la lumbrera menor. Ni uno es más importante que el otro. Por lo tanto, el siguiente, que queda en segundo lugar, es muy importante para poderle dar una interpretación un poco más exacta a lo que es la lumbrera mayor, que en este caso es la palabra de Dios. Así que en esta mañana permítanme presentar 5 preguntas básicas de un libro acerca de Elena White. Es el libro escrito por William Fagan, que son 101 preguntas acerca de Elena White y sus escritos. El objetivo de este seminario como tal es responder a dichas preguntas y explicar las preguntas de este libro, para profundizar en la comprensión de Elena White y su papel en la iglesia adventista. Para ello vamos a dividir este seminario en 2 puntos clave como tal. El primero es revisar una descripción escueta, una descripción un poco corta del propósito del libro como tal y tener en cuenta la importancia de comprender bien los escritos y el contexto de Elena White. Cabe destacar que normalmente algunos de nosotros tomamos citas del espíritu de profecía, citas de Elena White, pero no nos damos cuenta del contexto en el cual están escritas. Dicho de otra manera, y tal cual lo escuchamos al principio en el seminario de escuela sabática, debemos de tener mucho cuidado a la hora de citar un libro del Espíritu de Profecía, porque hay que darnos cuenta del contexto en el cual fue escrito. 5 preguntas. La primera de ellas es ¿por qué Elena y James White tienen un obelisco en sus tumbas? Todos saben qué es un obelisco, ¿verdad? ¿Saben qué es un obelisco? Es más o menos de esa figura. En Estados Unidos está en un apartado como tal, está toda la tumba de los White. Están todos los hijos de Elena White, James White, su esposo, Elena White y las esposas de sus hijos también. Ahora, ¿cuál es el problema con ese obelisco como tal? La pregunta que le hacían a William Fagan era ¿por qué Elena y James White tienen un obelisco en sus tumbas? Me han dicho que Elena White y su esposo tienen cada uno un obelisco sobre sus tumbas. ¿Eso es cierto? Y si es así, ¿podría contarme cómo sucedió? Primero que nada, algunas personas han expresado la gran sorpresa en saber que en la tumba de los White, los pioneros de nuestra iglesia como tal, uno de los pioneros, hay un obelisco. Y todos se preguntarán, ¿qué significa el obelisco como tal? Primero que nada es uno, no son 2, ni 3, ni 4, es uno. Resulta que este obelisco está en el lugar de la sepultura de la familia de Elena y de James White. El obelisco como tal no es una lápida para una persona, una por una como tal, sino que este sirve como un indicador en saber que allí están los pioneros de nuestra iglesia. Elena White, James White, el pastor James White, su hijo Willie y sus demás hijos como tal. Así que la preocupación surge en saber en la conexión que hay entre el obelisco y la adoración pagana en Egipto en aquel entonces y las connotaciones que le involucran como tal. Resulta que todos sabemos de que en aquel entonces las fotos que se lograban hacer eran ¿a qué color? Blanco y negro. Normalmente las personas, los masones en aquel entonces, todos saben que es masones, ¿verdad? Los masones en aquel entonces posaban de esta manera.
Y todos creían que en ese momento como tal era la manera más peculiar de posar. Incluso, si ustedes ven en ninguna foto que podamos ver así tomada como tal, real, sale la hermana White sonriendo, o la han visto sonriendo. Es muy difícil, porque en aquel entonces, ahora como nos dicen, sonreí, si no, no va a salir bien la foto. Pero en aquel entonces no sonreían. E incluso Elena White y la mayoría de su familia, su esposo también, posaban de esta manera. En aquel entonces, posar de esa manera era como posaban los masones, los personajes que se involucraban dentro de estas religiones. Y resulta que al estar un obelisco en la tumba de los White levanta más sospechas sobre eso. Incluso algunos de nosotros también podemos levantar sospechas sobre ello. Resulta que los indicadores o los obeliscos en aquel entonces, en el siglo XIX, eran muy comunes. Eran comunes en aquel entonces. Y no se le daba la interpretación que ahora mismo se le da. Ahora, recientemente se han encontrado una correspondencia relacionada con este tema como tal. Y es una cuestión de una carta de George Butler, que era el presidente de la Asociación General en aquel entonces. Cuando James White muere en el 1881, nos damos cuenta que el 12 de febrero del 84, 3 años después, el pastor Butler le escribe una carta a la señora White y le dice lo siguiente: el monumento de granito de color oscuro, o sea, de Battle Creek, que usted examinó, lo pedí la semana pasada para la tumba de su marido, por medio de su hijo Willie. Cabe destacar que Willie era como la mano derecha de la hermana White. Era la mano derecha como tal de la hermana Elena, y Willie, digamos, que se encargaba de los asuntos extracurriculares que tenían que ver con la hermana Elena White. Entonces, esto indicaba que la señora White estaba al tanto y había visto el monumento escogido, y probablemente Willie, su hijo, lo había visto también. ¿Qué pasa? Que Willie dio al pastor Butler la aprobación para su compra. Willie aprueba Willie aprueba la compra de este obelisco como tal. Es por ello que la carta de Butler a Willie en febrero 10 de este año, en la que se habla del costo del monumento con la lápida y con otras piedras, es evidente que la familia White desempeñó una parte activa en la selección del monumento. Ahora, 20 años después, en el 1904, la hermana White escribe en cuanto al masonerismo, escribe en cuanto a esto. ¿Y qué escribe? Justamente escribe en Mensajes Selectos, tomo 1, página 122 y página 123, las siguientes palabras: después de que mi esposo fue colocado en la tumba, sus amigos pensaron colocar una columna quebrada como un monumento funerario. A lo que ella dijo: nunca, jamás, nunca mi esposo ha hecho sin ayuda la obra de 3 hombres, y nunca se pondrá sobre su tumba un recordatorio quebrado. Como dato extra, algunos lo podrán saber, otros no, pero el pastor James White fue el primero en ser votado para ser el presidente de la Asociación General, a lo que no quiso aceptar, ¿verdad? Sin embargo, surge aún mucho más la duda en cuanto a eso. ¿El hermano White estaba involucrado en el masonerismo? Pues no, déjenme decirles que no. Porque más adelante también en el libro del Evangelismo, página 448, ella llama la atención a uno de los que ella frecuentaba constantemente. Llama la atención a uno porque le dice, imagínense el poder que en la clase del pastor le dice, el poder que Dios le daba a esta señora, a la viejita, como le dice el cariño, la hermana White. Imagínense, con nada más ver a ese hombre que la acusaba tanto, hermana White. Usted asiste a la reunión de masonerismo, usted asiste. A lo que el hermano White dice: no sea mentiroso, hermano. Yo conozco parte de su vida y yo sé que usted frecuenta ese tipo de reuniones. ¿Y era verdad o creen que era mentira? Era verdad.
Era verdad. Entonces, con esto podemos describir por qué hay un obelisco en la familia White, en el terreno en el cual están sus restos. Evidentemente la señora White no lo consideraba como intrinsecante ni un símbolo masónico o pagano. En otras palabras, las personas utilizan los nombres comunes de los días o llaman ciertas cosas comunes y tratan de acoplarlas a lo que son sus interpretaciones. Pero en aquel entonces era normal, totalmente normal, que las personas tuvieran un obelisco en sus tumbas. A lo que pasamos a la siguiente pregunta. Falló la profecía de Elena White del 1856. Para los que no saben en qué se basa esta profecía, a continuación la veremos. Todos hemos escuchado las profecías condicionales, ¿verdad? Todos hemos escuchado que es una profecía condicional. Para los que no lo saben, está una precisamente escrita en el libro de Jonás. Jonás, un libro muy pequeño en el cual tiene un mandato totalmente perfecto para ese momento. Resulta que Jonás no quería ir a Nínive a predicar, no porque nada más naciera de él, no quiero ir y ya. No, sino que los ninivitas eran enemigos de Jonás. Y obviamente, Anderson, usted no quiere que su enemigo se salve. Ese era el pensamiento. Ese era el pensamiento de Jonás en aquel entonces. ¿Cómo yo mismo voy a ir a predicarle a mis enemigos, a los ninivitas? Por eso es que Jonás no quería ir. Pero la profecía condicional que se da en ese momento, leemos más que todo la declaración como tal. Me uní hace un tiempo a la iglesia adventista, el séptimo día, y estoy satisfecho con muchas de sus doctrinas. Sin embargo, soy muy crítico con Elena White, dice esta persona. No creo que fuera una profetisa, pero estoy dispuesto a tener una mente abierta. Quizás el mayor obstáculo es la fallida profecía de 1856, del regreso de Cristo durante el tiempo de vida de las personas que vivían entonces. A lo cual, Elena White dijo que un ángel le había dicho que ese era el caso. Y esto fue supuestamente una revelación directamente del cielo. Así que, tiempo después, leí su defensa al respecto, que es una profecía condicional. Pero esta persona dice, yo no creo que sea una profecía condicional. ¿Existen profecías condicionales? Sí. Jonás 3:4 nos describe precisamente un ejemplo de ellas. El mensaje de Jonás, ¿cuál era? Dentro de 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje de Jonás. Iba por las calles, dentro de 40 días Nínive será destruida. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje de Jonás. Ahora, ¿cuál era el acto como tal que iba a suceder? ¿Nínive iba a ser destruida, sí o no? Claro que iba a ser destruida. Iba a ser destruida. Ese era el mensaje que Jonás proclamaba por todas las calles de Nínive. Pero resulta que todos en la Biblia encontramos muchos ejemplos. Por el tiempo no puedo mostrar muchos. Pero Jonás 3:4 es una revelación directamente del cielo. Y todavía no se ha cumplido esa revelación. Yo les pregunto, ¿Nínive fue destruida, sí o no? En el tiempo que Jonás anduvo predicando, ¿Nínive fue destruida? No. Fuerte, que estén convencidos. No. ¿Sí o no? No. No. Ahora podemos decir, entonces lo que estaba diciendo Jonás era mentira. ¿Era mentira, sí o no? No era mentira. Era una advertencia, era un llamado de atención. Él les dice nuevamente, dentro de 40 días Nínive será destruida. Es precisamente lo que pasa en el jardín del Edén. Obviamente en aquel entonces Adán y Eva merecían morir en un momento, ¿sí o no? Claro que merecían morir en un momento. Eso era lo que Dios había dicho. No coman del árbol, porque de cierto les digo que el día que coman de él, morirán, de cierto morirán. Y eso lo dijo Dios. ¿Era mentira o era verdad? Era verdad. Entonces, Jonás nos describe una profecía condicional. Es decir, al no haber un arrepentimiento, se le da cumplimiento a esta profecía. ¿Sí entendemos la diferencia? Ahora,
Entendemos que la condición era transmitir los mensajes de amonestación de Dios al mundo. Reconozco que en términos realistas la misión parece imposible. Otro ejemplo de ellos es el tiempo que predica Noé como tal. ¿Cuál era el mensaje de Jonás? Ok, ahora, ¿cuál era el mensaje de Noé en aquel entonces? Arrepiéntanse. Ahora, el diluvio vino. Hay una diferencia en cuanto a Nínive. La destrucción no vino a Nínive en su momento, pero el contraste que hay entre estas dos historias es que Dios, aunque nos muestre una revelación directamente del cielo, siempre abre la oportunidad a que haya un arrepentimiento. Siempre ha sido así. Dios nunca ha sido un Dios arbitrario, tajante en decir, no quisieron aceptar, no me importa, no les doy otra oportunidad. No, Él siempre, cuando hace una amonestación, da la oportunidad que se arrepientan ante ellos. Es por ello que la señora White escribe en Testimonios para la Iglesia: muchos se visten como la gente del mundo porque desean ejercer alguna influencia, pero con esto cometen un error triste y fatal. Si desean ejercer una influencia genuina y salvadora, deberían vivir de acuerdo con su profesión, mostrar su fe mediante sus obras rectas y establecer una clara distinción entre el cristianismo y el mundo. Vi que las palabras y el vestido y las acciones deberían hablar de Dios. Entonces se ejercería una influencia sagrada sobre todos y todos notarían que ellos han estado con Jesús. Los incrédulos verán que la verdad que profesamos tiene una influencia santa y que la fe en la venida de Cristo afecta el carácter del hombre o la mujer. Y si alguien desea ejercer influencia a favor de la verdad, que vivan la verdad en sus vidas y así imiten al humilde modelo Cristo Jesús. Profecía condicional no es que la hermana White se haya equivocado, sino que hace el paréntesis o hace el paralelismo entre la historia de Jonás y la profecía que hace la hermana White. ¿Sí? ¿Entendemos bien esa parte? ¿Sí la entendimos? Ok. Tercera pregunta. Contradice Ellen White o Elena White a las escrituras en cuanto al día y la hora, y para ello quiero que vayamos a nuestra lectura bíblica. Marcos 13:32 nos dice de la siguiente manera: en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre lo sabe. Pero ¿qué pasa? ¿Sabían ustedes que Jesús le dijo el día y la hora en el cual iba a ser la segunda venida de Cristo Jesús? ¿Sabían ustedes eso? ¿Lo sabían? ¿Seguros? ¿Lo sabían? Ok, voy a confiar en ustedes. ¿Lo sabían? A Elena White les he mostrado el día y la hora en el cual iba a venir Jesús. Va a venir Jesús. Pero resulta que cuando ella sale de visión y trata de contarle a los demás, miren, Jesús me dijo el día que iba a venir, pero cuando ella iba a contar, ¿qué creen que pasó? Se le olvidó. ¿Casualidad? Ahora veremos. En cuanto a la primera pregunta, tengo curiosidad acerca de la declaración que justamente Elena White cita, que ya después del chasco de 1844 ya no se iban a hacer profecías en cuanto a fechas. ¿Se recuerdan, verdad? Pero resulta que ella dice: Cristo me dijo el día en que iba a venir. Pero ahora no me recuerdo, pero sí me recuerdo que Él me lo dijo. Y ¿saben qué? Hay un tanto de estimulación acá. Ahora vamos a ver por qué. En cuanto a la primera pregunta, entiendo que la declaración de la señora White se refiere a no decir, no poner fechas en cuanto a los últimos días. Pero resulta que usted, la persona que acá preguntó cómo podemos conciliar esto con la clara declaración de la Escritura de Mateo y de Marcos también.
ya que todos estos versículos utilizan un tiempo presente. Ahora quiero que leamos nuevamente el versículo. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Está en pasado, presente o futuro. ¿En qué está? Pasado, presente o futuro. Está en presente. Ahora vamos a ver lo siguiente. Nadie sabe, dice. Incluso Jesús lo sabía. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿lo sabía? No lo sabía. Ahora, ninguno de ellos utiliza el tiempo futuro para afirmar. La Biblia nos dice, nadie nunca sabrá el día y la hora en que Jesús vendrá. ¿O eso dice la Biblia? No dice eso. La Biblia habla en tiempo presente, en tiempo de Jesús. Por lo tanto, creo que permanecen verdaderas para la familia humana, ciertamente a través del tiempo de prueba, ya que esto no incluye un cambio de condición antes de que Jesús regrese. Es más, si les soy sincero, yo sospecho que Jesús sabe el día en que va a regresar ya. Sospecho, no estoy afirmando. Sabe que al menos hay un aspecto de las declaraciones citadas de Jesús que ha cambiado para este tiempo en el cual nosotros vivimos. Resulta que este tiempo, esta confusión que supuestamente genera la hermana White, de ya no poner citas en cuanto al regreso de Jesús como tal, abre el debate. Yo quisiera decirles algo, mis hermanos. En el momento en el cual Jesús deje de interceder por nosotros, sabemos de que Jesús nunca nos va a abandonar. Quiero dejar totalmente claro eso. Jesús nunca nos va a abandonar. Nunca. Incluso hay un consolador en medio de nosotros. Pero resulta que luego de que se termine el tiempo de la gracia, luego que Jesús termine de interceder por nosotros, dice que el Espíritu Santo se retirará gradualmente de la tierra. Es decir, quedaremos sin un intercesor, pero seguiremos confiando en que Jesús está con nosotros. Jesús dejará de cumplir el papel que Él está cumpliendo en este momento, de ser intercesor, pero Él nunca dejará de cumplir el papel de ser nuestro Padre. Por lo tanto, debemos de tener presente, y yo creo que en algún momento, ya cuando haya pasado o estemos en el tiempo de la angustia esté llegando a su clímax como tal, yo creo que nosotros sabremos cuál será el día de regreso de Jesús. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Aparte de las señales como tal y todo eso, todos nosotros muchas veces hemos leído Mateo 24, sabemos terremotos, hambres, muchas señales que hablan antes del tiempo, para la segunda venida de Cristo Jesús. Yo creo que Jesús puede llegar a decirle o a decirnos a nosotros cuándo será su regreso, porque en aquel tiempo en el cual ya no haya un intercesor, ya no habrá tiempo de difundirlo a los demás. Es más, imagínense en el tiempo de angustia, deja a Jesús de interceder por nosotros, deja ese papel como tal, y nosotros empezamos a decir, hermano, Cristo viene, ¿quién le va a creer? Nadie. Si en todo este tiempo cuesta que las personas crean que Cristo viene pronto, imagínense en aquel entonces con el tiempo de la angustia, no puedo comprar el domingo, no puedo hacer las cosas que yo quiera, nadie va a creer. Es por ello que no es un mensaje que ellos o que nosotros vayamos a proclamar al mundo, porque será demasiado tarde para poderlo proclamar. Así que a la luz del hecho de que la Biblia no excluye una revelación futura del tiempo, o la Biblia dice que nunca nadie lo sabrá. ¿La Biblia dice eso? Ok. Si Dios eligiera revelar a su pueblo fiel cuán cerca está su liberación en el punto álgido de su trauma de ser perseguido y cazado, ¿por qué habría esto de ser un problema? ¿Cuál es el problema? Yo no le veo ningún tipo de problema. ¿O usted le ve algún problema? No, al contrario, sería una bendición porque estaríamos confiados. Si en aquel entonces
En aquella piedra se reunieron cientos de personas, miles de personas para confiar en la palabra de Miller. Imagínense cuántos no esperaríamos, cuántos de nosotros no ansiaríamos ese momento en el cual Jesús regrese pronto. Y en aquel entonces Miller supuestamente lo había descubierto. Miller había escudriñado las escrituras poco a poco, no pasaba un versículo al siguiente sin haberlo entendido perfectamente. Esto nos lleva a entender que Cristo puede, no estoy diciendo que lo vaya a hacer, puede hacerlo en su momento, revelar el día en que Él haya de venir. Así es como veo de manera personal, e incluso William, el escritor, da su posición en cuanto a esto también. Cuarta pregunta. ¿Confundió a Elena White por error a los dos Herodes? Sabemos que en los evangelios como tal, nada más se mencionan los nombres Herodes, 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 Herodes. Sin embargo, no se sabe cuál de estos Herodes es, porque había muchos en el tiempo de los evangelios. Ahora, la pregunta dice como tal: he visto un supuesto error de Elena White que no entiendo. Alguien afirma que ella habló por error de los dos Herodes, como si fueran uno solo. Las dos declaraciones que son contrastadas están en Dones Espirituales, página 71, y el Espíritu de Profecía, tomo 3, página 334. Y se dice que la primera es un error. A ver, ¿cómo entendemos nosotros esto? Si las dos afirmaciones difieren, porque sí, la última es más exacta en que no presenta al Herodes que mató a Juan el Bautista y presidió en el juicio de Jesús como el mismo que mató a Santiago y trató de matar a Pedro. Algunos han concluido que la señora White cambió este asunto en su último libro para tratar de cubrir el error. Y yo les quiero hacer una pregunta: ¿la hermana White se equivocaba, sí o no? Sí. Claro que se equivocaba. Incluso, imagínense cuando ella tiene sus primeras visiones. Ella tiene su primer sueño a los 15 y su primera visión a los 17. Imagínense sentarse al lado de J.N. Andrews. Imagínense sentarse al lado de Joseph Bates. Todos los nombres anteriores que acabo de mencionar eran uno de los primeros pioneros, eran los más conocedores en aquel entonces. Incluso Elena White dice que en aquel entonces el de la mente más capacitada y superdotada era justamente el doctor J.N. Andrews. Imagínense cómo era sentarse al lado de ellos y escuchar a Andrews decir: yo opino que hagamos esto de la siguiente manera. Y la jovencita ahí sentada y no pudiendo opinar nada. Pero resulta que cuando ella caía en visión, podía hablar maravillas de las escrituras. Obviamente era utilizada por Dios. Pero como les repito, la hermana White también se equivocaba, era humana. Así que, por esto se pasa por alto el hecho de que el tomo 1 de Dones Espirituales se reproduce totalmente en primeros escritos. Es decir, el origen de la confusión está claro. Es la escritura misma la que los llama a ambos Herodes. Es decir, si la Biblia me dice Herodes en Mateo y luego me dice Herodes en Juan, obviamente yo voy a sobreentender que se trata de la misma persona, ¿sí o no? Entonces, la hermana White lo más seguro es que haya caído en esa interpretación también. Elena White estaba siguiendo sencillamente la escritura en esto, y ella escribió luego: tomo la Biblia tal como es, como la palabra inspirada. Creo en sus declaraciones en una Biblia totalmente completa. Sin embargo, no me preocupa el hecho de que en esta etapa temprana ella no conociera cada aspecto de la Biblia relacionada. Incluso me atrevo a decir que no logró contemplarla o no logró entenderla con total complejidad. Porque era humana como nosotros. ¿Sí? Ok. Igual que todos los profetas, Elías y demás que se equivocaron. Exacto. E incluso algunos le mostraban los sueños y tenían que orar para que se los revelara después, porque no entendían. Entonces, aquellos que la acusaban en ese asunto asumen un punto de vista de la inspiración en el que no puede haber error humano. ¿Elena White era inspirada por Dios? Sí, claro que era inspirada.
Los adventistas del séptimo día en general no se suscriben a dicha opinión y creen que la señora White no reclamó tal cosa para sí misma, y ella escribió: acerca de la infalibilidad nunca pretendí tenerla, pero Dios, solo Él, es infalible. Su palabra es verdad, y en Él no hay cambio ni sombra de variación. Quinta y última pregunta. Elena White vio gente en Saturno. A ver, se dice que la hermana White estaba en visión, estaba en un sueño, y esta ilustración la tenemos gracias a una carta que es escrita por la señora Tuesday. Resulta que en el libro J.N., en su libro de The Great Second Adventist Movement, el gran movimiento del segundo advenimiento, supongo que es la carta a la cual se refiere esta historia como tal. Dice textualmente: la señora White estaba muy enferma, y mientras se ofrecían oraciones a su favor, el Espíritu de Dios reposó sobre nosotros. Pronto notamos que ella era inconsciente a las cosas terrenales. Esta fue su primera vista del mundo planetario. Después de contar en alta voz las lunas de Júpiter y poco después de las de Saturno, ella dio una hermosa descripción de los anillos de este último. Entonces dijo: los habitantes son un pueblo alto, majestuoso, tan diferentes de los habitantes de la tierra. El pecado nunca ha entrado aquí. Fue evidente por la cara sonriente del hermano Bates que sus dudas anteriores en cuanto a la procedencia de sus visiones estaban disipándose. Todos sabíamos que el capitán Bates era un gran amante de la astronomía. Le gustaba estudiar esto, ya que solía encontrar muchos de los cuerpos celestes en aquel entonces. Es por ello que cuando la hermana White respondió a sus preguntas después de la visión, afirmando que nunca había estudiado o recibido conocimiento de otra manera a respecto de estos temas. Dicho de otra manera, la hermana White, así como dice, ya no era consciente de las cosas terrenales, había entrado en una especie de visión. Y le escribe la señora Tuesday en la siguiente carta, en la cual escribe a Elena White describiendo a lo que posiblemente podrían ser Júpiter y Saturno. El capitán Bates en aquel entonces le gustaba estudiar lo de los cuerpos celestes, del mundo planetario y todo lo demás. Sin embargo, cuando escucha a la hermana White hablando porque era su primera visión en cuanto a los planetas y todo lo demás, cuando escucha a Elena White hablando sobre esto, es verdad. Él pensó, es verdad todo lo que yo he estudiado. Ahora, la pregunta era que si Elena White vio gente en Saturno o en Júpiter, o qué gente comiendo. La carta que les acabo de leer no dice que había gente comiendo, ¿sí? La hermana White nada más dice que los habitantes eran un pueblo alto, majestuoso, y eran diferentes a los habitantes de la tierra. Eso es lo que dice la hermana White. Pero el capitán Bates, al escucharlo todo lo anterior, asume que todo lo que él había estudiado estaba en lo correcto. A lo cual Elena White, al no ser una profesional en cuanto a estos temas, se deja guiar por lo que dice Bates. ¿Entendemos? Imagínense, la jovencita como tal, la hermana White, se deja guiar por lo que dice Bates. Bates estudiaba muchísimo, y no nada más estudiaba astronomía, este hombre conocía muy bien la palabra. Entonces ella decía, a lo mejor sí es verdad lo que él está diciendo. Entonces, creo que a la señora White se le mostró lo que ella describió, y que eso no corresponde con la realidad en algunos planetas. Dudo mucho que se refiera al planeta de Júpiter y de Saturno, porque a pesar de mencionar los nombres, da similitudes. No es igual. Las palabras igual y similar no son lo mismo, son diferentes. Digo similitudes, no iguales. ¿Ya?
Pero no creo que estos planetas fueran Júpiter y Saturno. Y a pesar de que el hecho que Weiss creyó que lo eran, no debemos cargar la suposición equivocada de Weiss a la señora White. Como les repito, el que hizo, el que creyó esto como tal fue Weiss. Elena White se deja guiar por Weiss. ¿Ya? Es por eso que llegamos a la siguiente conclusión. En el caso específico de Elena White, el contexto es crucial. Para comprender la evolución de su pensamiento, la naturaleza de sus visiones y la influencia de su entorno cultural. Y al considerar estos factores podemos apreciar mejor la riqueza y la complejidad de su mensaje y así evitar interpretaciones erróneas. No es bueno sacar una cita. Aquí la hermana White decía que nada más debemos guiarnos por los médicos naturistas. Debemos entender el contexto en su momento, no nada más guiarnos. No nada más porque la hermana White dice, nada más puedo ir donde los naturistas, debo ir donde ellos. Debemos de saber el contexto. Ella dice, vayan donde los naturistas, porque en aquel entonces la medicina no estaba desarrollada como no está ahora mismo. ¿Sí? Ven lo que importante que es el contexto. Ahora, es decir, tanto al estudiar las escrituras como los escritos de ella, es esencial tener en cuenta el contexto para llegar a una interpretación completa y significativa. Y esto nos permitirá apreciar la diversidad de perspectivas, distinguir entre hechos e interpretaciones, y así evitar imponer una única visión sobre los textos. Habiendo visto esto, hay muchas otras preguntas. Espero que las 5 de ellas que vimos en esta mañana hayan quedado bastante claras y que nos hayamos quedado con un mensaje un tanto especial en esta mañana. Quiero preguntar, o quisiera saber si hay alguna pregunta, que me sirve mucho si hacen preguntas, se los agradecería muchísimo. Lo que no entendí muy bien fue lo que se le achaca en 1856 sobre la errónea profecía, Ok. Ok. Sí. Como les dije, era una profecía condicional. Resulta que en aquel entonces. Pero en sí, ¿cuál fue la profecía? Es como lo que. A eso voy. Resulta que en aquel entonces la hermana White muestra una profecía como tal en la fecha que el hermano mencionaba. Hablaba acerca del regreso de Cristo durante el tiempo de vida de las personas que vivían entonces. Sin embargo, hay que recordar que en aquel entonces había interpretaciones vacías y erróneas que decían, como Cristo no descendió hasta la tierra como tal, a lo mejor se quedó en las nubes, nos está esperando ahí en las nubes. Pero resulta que esta profecía se muestra como una profecía condicional, porque el fracaso de llevar en aquel entonces a la iglesia un mensaje del Señor al mundo fue el resultado un tanto enraizado con la relación del pueblo con Dios. Es decir, a lo que ella hace similitudes y hace paráfrasis también, o paréntesis, en cuanto a la vestimenta como tal. Ella menciona un vestido con el párrafo mencionado totalmente en Testimonios para la Iglesia, en el cual se supone que era un indicativo de un problema subyacente, es decir, corazones no entregados completamente a Dios. Es decir, con la visión que ella recibe en el 56, que ellos eran la Odisea de Apocalipsis 3, y no solo los adventistas que no observaban el sábado. Hay un problema con esto como tal. Para nosotros, ¿quién es la Odisea? Justamente Apocalipsis 3 hace una referencia en cuanto a esto. Entonces, al no cumplirse las cosas como tal y al no entender esta profecía en cuanto al regreso, en cuanto a los santos de que se convirtieron en aquel entonces, todos creyeron que Elena White se había equivocado. Sin embargo, no era así. ¿Alguien más? ¿Ok? En base a la visión que tuvo Elena, cuando
cuando vio gente en otro, como en otro mundo, hay gente en otro mundo. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy bien. Que sí existen los extraterrestres. Ese es otro tema. ¿Ya? Que no viven en la Tierra, bien fuera de extra de la Tierra. Ay, sí, hermano. La hermana Elena White fue la única que Dios llamó para ser la profeta, o hubieron otros llamados. Hubieron dos personas antes de ellas. Ahora mismo se me van los nombres, pero hubo, creo que uno era Irving. Pues resulta que uno de ellos era de raza negra. Y en aquel entonces, por eso la hermana White también escribe que en aquel entonces no se casaran con personas de raza negra, porque estaba lo de la esclavitud y todo ello. Pero antes de la hermana White, Dios llamó a dos personas. Dios llamó a dos hombres. El primero de ellos era de raza negra, recibió la visión como tal, pero tenía miedo de poder compartirla, porque dice: yo soy negro, no me van a creer. Palabras totalmente de él. El segundo también recibió visión, pero como que no le tomó mucha importancia, o él pensaba que ese no era su llamado como tal. Y de inmediato le fue quitado el don de profecía. ¿Alguien más? ¿Cómo podemos nosotros demostrar bíblicamente que hay vida en otros planetas? Por la Biblia. Ok. Ya me comió el tiempo, pero bueno. Bíblicamente, ahora mismo, si gusta yo en la tarde le comparto, bíblicamente. Pero sí, la sierva del Señor hace referencia en algunos de sus escritos en cuanto a personas de otros mundos. Si no estoy mal, en Isaías o en Jeremías se menciona acerca de eso. Pero yo en la tarde le doy respuesta de eso, que vamos a tener el evento como tal. En Job también. Otra pregunta que tengo. Dios, sabemos nosotros que Dios no cambia. ¿Perdón? Nosotros sabemos que Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Por la eternidad siempre ha sido el mismo. Si Dios no cambia, sus preceptos no cambian, entonces ¿cómo podemos nosotros decir que es posible que se pueda saber el día y la hora cuando Dios ha dicho que nadie lo sabe, ni aún el mismo Jesucristo? Ok. Marcos 13:32 nos habla del tiempo presente. Y les dije, no estoy asegurando, es una suposición. La Escritura habla de un tiempo presente. La Escritura no dice, nunca sabrán el día y la hora. ¿O lo dice? No lo dice. Se hablaba en un tiempo presente. Desconozco totalmente si eso vaya, si nosotros en algún momento llegaremos a saber el día y la hora en cual Él haya de venir. Yo pienso que sí, porque en 2 Tesalonicenses 5 dice que el que Jesús venga como un ladrón en la noche no es para los cristianos, es para los que no son cristianos. Eso es lo que dice 2 Tesalonicenses 5. Entonces, probablemente en el momento cuando se acerque, nosotros lo vamos a saber porque somos cristianos y porque Pablo dice que esa profecía es para los que no les ha amanecido. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿O aquí cerramos? Yo lo que pienso es que dice la palabra de Dios que las cosas reveladas pertenecen a los hombres, mas las ocultas solamente a Dios. No podemos rebasar ni suponer, o sea, la suposición no entra. La suposición no entra. Nosotros estamos basados hemos escrito, está en una realidad. Nos limitamos a lo que Dios nos reveló a través de su palabra, a través de su profeta y a través de su espíritu. Después de ahí, creo que nosotros solamente estamos sometidos a esperar en lo que Dios nos ha prometido. Sí, lo que yo dije
era de que no habría nada de malo que en algún momento Jesús dijera el día y la hora. No dije Jesús va a decir el día y la hora, ni tampoco dije yo supongo que lo va a decir. Porque se lo dijo a la hermana White, solo que ella no se acordó. Exacto. Entonces, yo tampoco pienso que sea nada malo, y lo único es que Dios no ha permitido que se diga porque Él tiene una razón especial, porque si no la gente se confía. Exacto. Entonces, eso probablemente se sepa ya cuando el tiempo de gracia se ha acabado. Yo creo que es por lógica entender eso también. Sí, cuando el tiempo de gracia se ha acabado, pero es importante tener claro que el Señor nos ha dejado interpretaciones para que nosotros sepamos que es importante que nos preparemos. Que nos preparemos para la salvación. ¿Ok? ¿Alguien más o aquí cerramos?